en este día, pues yo quiero compartir con ustedes un tema y lo quiero compartir porque creo que fue lo que Dios colocó en mi corazón. Y dicho sea de paso, cuando ha pasado todo lo que ha pasado acá en el santuario durante este rato, durante esta última, quizás hora, 45 minutos, yo me doy cuenta que fue Dios el que colocó el mensaje, porque yo creo o pienso que de cómo la iglesia esté, y cuando hablo de la iglesia no hablo del conjunto de personas, sino que hablo de cada uno de nosotros individualmente, de cómo cada uno de nosotros esté edificado por Dios, ¿sí? Porque pues definitivamente esa edificación tiene que venir de por allá arriba. Va a depender mucho de cómo usted pueda persistir en el camino de Dios de ya en adelante. ¿Sí? No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo creo que ya entramos, pero vamos a ponerlo como que vamos a entrar. ¿Sí? Nosotros estamos en el tiempo de los disfraces y vamos a entrar al tiempo de los disfraces, en donde cosas que no son tan buenas y que de pronto no son tan malas, nos las van a disfrazar y van a quedar como absolutamente buenas y convenientes. ¿Y sabía usted una cosa? Que para uno poderle hacer frente a esas cosas que están entrando al mundo y que van a entrar con mayor ímpetu, entonces vamos a tener que estar pero bien edificados por Dios. Pero bien edificados, porque el que no esté bien edificado, la Biblia dice que viene un tiempo, y yo creo que está hablando de los tiempos que estamos comenzando, en donde aún los escogidos, o muchos de los escogidos, dice las Sagradas Escrituras, que van a ser, ¿quién me ayuda con el término? Van a ser engañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros estamos viendo en los medios y en las formas y la forma como el mundo comunica sus cosas, uno las ve necesarias. Uno ve que si uno no lo hace, se la pierde. Pero más sin embargo, en la medida en que uno avanza en las Sagradas Escrituras, uno encuentra que esto no es más que, diga conmigo, principio de dolores, como dicen las Sagradas Escrituras, porque es que la palabra habla de todo esto. Esto me lleva a mí al título de este día que dice, no es, dígale a la persona que tiene usted a su lado, no es con tus fuerzas. Vuelve y repítaselo siquiera unas 3 veces, porque aquí todos tenemos que salir absolutamente convencidos por Dios a través de su palabra que esto no es por nuestra fuerza, que esto no es por nuestra capacidad, que esto no es por nuestro conocimiento, que esto no es por nuestro intelecto o nuestra capacidad de hablar, que esto, como vienen las cosas, o las arregla Dios o las arregla Dios. Nosotros no tenemos el poder para ello, ¿sí? Digo esto mientras que uno analiza el mundo donde estamos viviendo. ¿Cuántos saben que el mundo en el que nosotros vivíamos hace 10 años no lo cambiaron? ¿Cuántos saben que no lo cambiaron? Hoy estamos viviendo en otro mundo, ¿sí? Los que tenemos la experiencia, la buena experiencia de haber criado familia hasta antes de 10 años atrás, no quiere decir que haya sido más fácil, no quiere decir que ahora sea más difícil, porque tuvimos nuestras propias luchas, porque siempre nos llegaron cositas contra que luchar, pero los que criamos familia en aquella época, en esta, no sabríamos cómo criar familia, porque el mundo cambió. O sea, el mundo donde nosotros estamos viviendo, dicho de mejor manera, es distinto al mundo de hace 10 años atrás. ¿Cuántos están conscientes de eso? O sea, absolutamente, ¿sí? Hay algo bien real y es que pues el mundo siempre, o sea, desde que el Señor decidió hacer esto aquí abajo, siempre ha existido, ¿sí? Y siempre ha ido en una evolución de que siempre habrán cosas nuevas entre generación y generación, siempre van a haber situaciones nuevas para tratar y van a tener que haber formas nuevas para tratar esas cosas. Pero hay algo que, aunque las formas sean nuevas, la manera de Dios sigue siendo la misma.
Con esto yo le quiero decir a todos los padres de familia que estamos aquí en esta casa, a los que son padres o a los que somos abuelos, no hay sino una única forma de tener la casa, el primer rebaño que Dios coloca en la mano de todo el mundo, en la primera iglesia o templo que Dios coloca en las manos de todo el mundo. No hay sino una forma de tenerla libre, absolutamente libre de todas las acechanzas del diablo. ¿Sí? No hay sino una forma, no hay dos ni tres, nada, una nomás. ¿Usted sabe cuál es? ¿A cuánto les gustaría saber cuál es? Es bien sencilla. Yo sé que usted la sabe. ¿A cuánto les gustaría saber cuál es? ¿Quiénes están criando familia aquí así chiquitos? A usted tiene que interesarle saber cómo hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es la única forma que yo veo y que yo creo? Llevando a la familia desde chiquita o desde pequeños a tener un encuentro personal con Jesucristo. El que tenga un encuentro personal con Jesucristo jamás se desvía. El que tenga un encuentro personal con Jesucristo jamás cae en las drogas, jamás cae en el alcohol, jamás cae en la prostitución. Ahora, usted se ha preguntado por qué. Porque el que tiene un encuentro personal con Jesucristo se vuelve habitación del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no lo engaña nadie con nada. ¿Cuántos me entienden eso? Levanten la mano los que no lo entienden. O sea, esto es doctrina básica. Son enseñanzas básicas. Cuando un muchacho, y lo voy a decir por mi propia experiencia, cuando un muchacho es fácil de mover del evangelio hacia la calle, es porque ese muchacho no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque con Jesucristo no se encuentra dos ni tres veces, con Jesucristo se encuentra una vez. Y de esa vez en adelante, Jesucristo crece en uno. ¿Cuántos me entienden eso? Jesucristo crece en la vida de la persona. Puede que la persona de pronto tenga por ahí una trastrabillada, pero sabe en dónde está su Redentor. Sabe en dónde está su redención. Sabe en dónde está su liberación. ¿Estamos claros? Mire que cuando yo me pongo a leer la Biblia en el libro de Zacarías, ¿sí?, que es de donde yo derivo este tema, que dice: no es con tus fuerzas. Yo sé que los entendidos en la palabra y los que la leen de cuando en vez ya saben de qué voy a hablar, ¿cierto? O sea, eso es lógico porque, esto es como que de esos versos bíblicos que todos no sabemos porque todos sabemos que existen en la Biblia, ¿sí? O sea, no hay necesidad ni de explicarlo, casi que ni de leerlo, porque ya los entendidos saben de dónde yo voy a agarrarme para poner el mensaje afuera. Pues mire que cuando uno se va al libro de Zacarías, en el capítulo 4, verso 6, que quiero hacer énfasis en lo que dice la segunda parte del versículo 6, en donde dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿de qué estaba hablando Dios en ese momento? O sea, ¿por qué Dios le entrega esta palabra a Zorobabel? ¿Sí? ¿Por qué razón Dios toma esos textos y los coloca sobre la vida de Zorobabel a través del profeta? ¿Por qué? Porque Zorobabel había estado entre las personas que habían nacido en Babilonia. De hecho, el nombre Zorobabel, que va a ser muy importante para que usted entienda lo que yo quiero decirle en este día, el nombre Zorobabel quiere decir semilla que llega de Babilonia, ¿sí? O sea, eso quiere decir la palabra, el nombre de este muchacho. Él nació en Zorobabel, hijo de uno de los reyes deportados de Judá, y entonces en ese nacimiento pues él le puso ese nombre.
y ese nombre tiene mucha relevancia para el pueblo de esa época, pero para nosotros también debe tenerla, ¿sí? O sea, el significado de ese nombre. Ahora, cuando uno analiza eso, entonces uno encuentra lo siguiente. Zorobabel llega con un grupo de judíos a Judá, ¿sí? Y llega con una encomienda. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la encomienda de Zorobabel? ¿No se acuerdan? Los que estudiaron conmigo 25 años. Oiga. Bueno, Zorobabel llegó con la encomienda de construir el segundo templo, ¿sí? Ahora, si él llegó con la encomienda de construir el segundo templo, quiere decir que ya habían construido uno, ¿cierto? ¿Sí? Y quiere decir de que ese uno ya no estaba. Porque la Biblia dice, versículos más abajo del verso 6, 7 y 8, dice que Zorobabel iba a colocar los cimientos de ese templo y que también iba a hacer todo hasta el final de esa construcción del segundo templo. Entonces, cuando nosotros miramos, entonces eso quiere decir que ese primer templo desapareció, ¿cierto? Que ya no existía, ya no estaba. Si nosotros nos ponemos y analizamos esa palabra templo desde las Sagradas Escrituras, entonces nosotros encontramos que cuando la Biblia habla de templo, habla de sitio de reunión, pero también habla de personas, ¿sí? O sea que cuando nosotros estamos en este lugar que nosotros le damos el nombre de iglesia, entonces realmente la Biblia a este lugar le da nombre de templo, ¿sí? Es un sitio donde se congrega la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos me van entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, en este sitio donde se congrega la iglesia de Jesucristo, que es usted y que soy yo, entonces para Dios no es una iglesia sino un templo, ¿ya? En donde está la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ve? Cuando miramos nosotros lo que está sucediendo allá con la vida de Zorobabel, entonces nosotros encontramos que Dios le dice a él, ¿sí? Le encomienda a él construir un templo, un sitio en donde se iba a congregar la gente que creía en el Señor, o sea, el pueblo de Dios, digámoslo de esa manera. Ahora, cuando nosotros venimos hacia el Nuevo Testamento, ¿sí? Quizás algunos hemos tenido la oportunidad de construir un templo, pero hay mucha gente que no tiene la oportunidad. Entonces esta palabra no sería para los que no tienen la oportunidad, sino para los que han sido llamados a construir el templo al Señor, y entonces ya quedaría como muy reducido el cuadro, ¿no les parece? Pues yo quiero decirle que cuando uno se va con el siguiente significado de esa palabra, o sea, lo que se quiere decir en la Biblia con relación a templo, entonces nosotros encontramos que todos nosotros, todos los que estamos en esta casa, según las Sagradas Escrituras, somos templos espirituales, ¿sí? O sea, todos los que estamos acá, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos leído esa palabra? ¿Cierto? O sea, todos somos templos del Señor, todos. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido que Él habita en todos los que creen en el Señor Jesucristo. O sea que, para que la pongamos fácil de entender, nosotros andamos con Dios metido adentro de nosotros. Bueno, el que tenga el Espíritu de Dios dentro de sí. Anda con Dios metido dentro de sí, ¿ya? Metido adentro. Ahora, el Espíritu de Dios viene enviado por Dios con dos encomiendas. La encomienda de Zorobabel era edificar el templo, el segundo templo. La encomienda del Espíritu Santo, entonces, siendo dos, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Bueno, yo les estoy tratando de dar una clase a ustedes, entonces a mí es el que me toca darle la respuesta, y me toca hacerlo de muchos que se preguntan y se responden. Entonces, la encomienda del Espíritu Santo es edificar el templo que somos cada uno de nosotros y darle poder. ¿Cuántos me lo entienden ahí? Todos nosotros estamos en un proceso de edificación. Todos nosotros estamos en un proceso en el cual Dios quiere meter
meter en nosotros a través de su Santo Espíritu lo que Él sabe que a nosotros nos va a servir para defendernos de todo lo que viene al mundo y para defendernos entre que lleguen esas cosas, irnos defendiendo de todas las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno se defiende por sí solo, pierde. Pero cuando es Dios a través de su Santo Espíritu que está defendiendo la causa de uno, diga conmigo, gana, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero para ser más que vencedores en Cristo Jesús es necesario absolutamente que el Espíritu de Dios esté haciendo morada en uno. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno que el Espíritu Santo está haciendo morada en la vida de uno? Es bien sencillo. ¿Sabe cómo se da uno cuenta? Porque el fruto que produce el Espíritu Santo empieza a producirse en uno. Uno empieza a darse cuenta que en el corazón que estaba predispuesto a odiar, que estaba predispuesto a sentir rabia, que estaba predispuesto a sentir odio, que estaba predispuesto a sentir rencor, que cualquier bobada que le hiciera el hermano, el amigo, el papá o la mamá lo dejaba suficientemente enojado como para quitarle el habla por días e inclusive por años. Uno se da cuenta que ese corazón que tenía esa forma, entonces ahora resulta es que perdonando. Entonces ahora resulta es que amando a los enemigos. Entonces ahora resulta es que haciendo cosas que antes decía que no podía hacer. Entonces ahora ese corazón resulta deseándole el bien a los enemigos. Le resulta haciendo todo lo posible porque los que estaban no eran contradictores de su esperanza. Entonces ahora resulta orando por esas personas. Está sencillo, ¿verdad? O sea, reconocer si el Espíritu de Dios está produciendo el fruto del que habla la palabra. A Zorobabel el Señor dijo, no es con tu fuerza. Y yo creo que cuando el Señor está dando esa visión a Zacarías, de donde salen esas palabras, en donde dice Zacarías, yo veo 7 candelabros de oro y veo que todos están llenos de aceite y veo que el aceite corre como por debajo del altar. Yo creo que Zacarías lo estaba viendo a usted y me estaba viendo a mí. No sé si usted entienda eso, porque somos nosotros los que somos iglesia del Señor y somos nosotros los que tenemos en nosotros ese aceite de la santa unción corriendo en nosotros, y tenemos el aceite del alumbrado que cuando nosotros andamos por donde andamos, la gente nos ve distintos. La gente nos ve diferentes. Y nos ve diferentes, ¿por qué? Dígale al hermano que tiene a su lado para que no se le vaya a dormir. Dígale, porque en mí mora el Espíritu de Dios. O sea, se hace la diferencia. No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Mire que cuando nosotros llegamos a los pasos o al camino o a la iglesia o al santuario o al templo del Señor, de pronto llegamos cargados de resentimientos. ¿Cuántos llegaron resentidos al camino del Señor? Llegamos golpeados, humillados, traicionados, con una pata en el infierno. Del cielo ni hablamos porque no lo conocíamos. Andábamos haciéndole vacaciones al diablo, donde se ofrecía de taberna en taberna, de lugar en lugar, de casa en casa, etcétera y etcétera. Pero cuando llegó Dios
Y nosotros tuvimos ese encuentro personal con Jesucristo. Y pudimos disfrutar de cosas que nosotros no disfrutábamos. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, colocó del gozo de Él adentro de nosotros. Y nosotros nos damos cuenta que eso fue de esa manera, porque salimos de la iglesia, del centro de reunión para la casa. Y en la casa todo estaba igual, seguían los mismos problemas, seguían las mismas situaciones, seguían las mismas razones para seguir peleando. Pero cuando llegamos a la casa encontramos que no valía la pena pelear. Encontramos que no valía la pena desgastar la vida en cosas tan insignificantes como es pelear con la esposa o que la esposa pelee con el esposo. Y entendimos eso y empezamos nosotros a ver cómo Dios adentro de nosotros prosperaba una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el gozo del Señor, según la Biblia, es la fortaleza del creyente. Pero de la misma manera que dice la Biblia eso, también dice que el gozo es un fruto derivado del Espíritu de Dios, que llega a la gente, que llega a uno, y cuando eso llega a uno no hay nada que lo pueda mover a uno de ese gozo, porque ese gozo no está afuera, ese gozo está adentro. Y como se está produciendo adentro, no importa cómo esté el ambiente, no importa que las cosas afuera no cambien, porque lo que cambia afuera no es importante, porque ya uno ha tenido el cambio adentro. Si usted me entiende, diga amén. Mire usted, no es con sus fuerzas. Esto lo hace Dios o lo hace Dios. Si uno se mete a hacer un cambio por uno mismo, yo no le voy a decir que no se pueda. Lo que le voy a decir es que no dura. Lo que le voy a decir es que con cualquier cosa se pierde el cambio. Lo que le voy a decir es que con cualquier cosa ese cambio deja de ser real. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta en el andar cristiano, por ustedes mismos o porque lo han visto en gente, que ustedes llegan y los ven y dicen: wow, pero esta persona no es ni la sombra de lo que era. Primero era borracho, drogadito, sinvergüenza, hacía cuanta fechoría rara había por ahí, y llegó a la iglesia y tuvo un cambio, ¿sí? O sea que para santo le falta poco, porque es que eso es lo que uno ve. Más sin embargo, pasa el tiempito, a veces un año, a veces 2 años, a veces hasta más, ¿sí? O muchas veces un poco menos. Y cuando uno va a ver, se lo vuelve a encontrar. Y lo encuentra todo arrugado, llevado del diablo, todo, envejecido. Porque así como la Biblia dice que nosotros vamos rejuveneciéndonos de día en día, ¿cuántos saben que el que se suelta del Señor se va envejeciendo de minuto en minuto? Y uno llega y los mira opacos, piel cenicienta, muertos en vida. Y uno dice: pero bueno, ¿y a este man qué le pasó? Si estaba tan simpático hace 15 días y en 15 días se le fue el brillo del rostro, está como llevado del diablo, parece que está entre un sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Usted quiere saber cuál es la respuesta? ¿A cuánto les gustaría saber cuál es la respuesta? Se soltaron de la mano de Dios. Diga conmigo: antes de tener un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces los cogió el diablo y los estaba esperando con las manos abiertas, y habían dejado de hacer lo que antes hacían cuando llegaron a la casa del Señor. Ya no tomaban trago,
ya no fumaban marihuana, ya no fumaban cigarrillo, ya no hacían ese tipo de cosas, ese tipo de desórdenes que son tan propios del mundo. Pero cuando se soltaron de la mano del Señor, empezaron a tomar como que se iba a acabar el alcohol. Empezaron a visitar los sitios que antes no visitaban. Empezaron a adorar al Dios de este mundo. Empezaron a hacer esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo en el que estuvieron en la casa de Dios no les alcanzó para tener un encuentro sincero con el Señor Jesucristo. Porque si no hay encuentro con el Señor Jesucristo, no hay Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice de la siguiente manera, en el libro de Primera de Pedro dice: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, o sea, al nosotros acercarnos a Él, también ustedes son como piedras vivas. O sea que nosotros pasamos a ser como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos a poner esta palabra en contexto, ¿sí? Este edificio es un templo. Usted como persona creyente en Cristo Jesús es otro templo. Pero si usted no es creyente en el Señor Jesucristo, igual sigue siendo un templo. Ahora, como creyentes en Jesús, somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Pero el que no es creyente en Jesús, entonces no es templo del Espíritu Santo, pero sigue siendo templo. La pregunta sería, entonces, ¿templo de quién es? ¿Por qué no dice usted conmigo? El que no tiene a Cristo Jesús tiene al diablo. Eso lo dijo el Señor, no lo digo yo. El Señor dijo que este mundo tiene un Dios, tiene un Señor, y ese Señor es el diablo. Lo que quiere decir que el que no tiene a Cristo no es templo del Espíritu Santo, entonces es templo del otro. ¿Estamos claros? Ahora, esta palabra, conjugándola con Zacarías, dice que usted y yo somos templos vivos del Espíritu Santo y que estamos siendo edificados como piedras vivas, ¿sí? Y que estamos siendo edificados para ayudar a edificar el templo o la iglesia de Jesús, porque cada que una persona tiene un cambio notorio en su comportamiento, o sea que el Espíritu Santo viene para cambiar a esa persona de una manera notoria, o sea que la gente de afuera se da cuenta, inmediatamente Dios usa a esa persona en el siguiente nivel del Espíritu Santo. ¿Cuál es el siguiente nivel del Espíritu Santo? Los dones espirituales. ¿Y sabía usted una cosa? Que muchas veces uno se preocupa mucho por los dones y poquito por los frutos. Y cuando uno tiene esa preocupación, regularmente pasa de que en cualquier momento resulta uno afuera, como si no hubiese conocido el Evangelio. Y digo ¿cómo? Si no hubiese conocido el Evangelio, porque eso es lo que se ve afuera. Pero cuando uno habla con la persona, esa persona está en tremendas aflicciones, porque conocer el Evangelio y apartarse de él, dice la Biblia, que produce tremendas raíces de amargura. Produce mucho dolor, produce mucha angustia. Quiero decir con esto lo siguiente: nosotros como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que estar todos los días bien precavidos
de que el Espíritu de Dios esté produciendo en nosotros, primero que todo, el fruto que según la Biblia es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la mansedumbre, es la templanza y es la fe. Si eso no se está produciendo en uno, tiene que empezar a pedirle a Dios con todo el corazón que el Espíritu Santo se manifieste adentro de uno, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Cuando usted vaya a un día de restauración, si no ha ido, allá se lo van a enseñar con mucho más puntualidad, porque allá usan como 10 horas para darle la clase. Pero yo aquí en este momentico le digo, si en usted no hay amor, usted necesita pedirle a Dios que se manifieste el amor, porque es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un resultado de recibir a Cristo Jesús. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? El Espíritu Santo es un resultado. Cuando yo recibo a Cristo Jesús, la Biblia dice que inmediatamente yo soy sellado como propiedad de Dios. Inmediatamente, esas son las arras. Recibo el sello. ¿Cuántos hay aquí que ya tienen ese sello? Pues yo supongo que todos. Pero si no, por si las moscas, por si acaso, porque ese sello no se recibe sino una vez. El día que usted recibe a Cristo en su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, usted no tiene ese sello. No se vaya a ir para la casa ahora a mirarse en el ombligo a ver si tiene el sello o no. Ese sello es espiritual. No, yo le digo por si acaso. Ese sello es espiritual. Ahora, después del sello, entonces viene la llenura de Dios. Y Dios no nos va a llenar de dones. De eso sí, saque eso de la cabeza. Dios nos llena de frutos. Los dones son un resultado de los frutos. Cuando uno invierte la tarea, resulta uno hablando en la carne como si estuviera hablando en el espíritu. Cuando Dios le dijo a Zorobabel por boca del profeta Zacarías, no será con tus fuerzas. ¿A usted no se le viene a la cabeza que de pronto Zorobabel estaría diciendo, esta es una responsabilidad muy grande? ¿Usted no cree que Zorobabel ante la visión de pronto estaba disvariando? ¿Y cómo hago esto? ¿Usted no cree que de pronto Zorobabel estaba diciendo, búsquese a otro? O sea, esa palabra que está metida ahí en el versículo 6 le abre a uno la mente para pensar muchas cosas. Pero ante la responsabilidad que él tenía y que iba a asumir, entonces Dios se le apareció por voz profética y le dijo, no se preocupe Zorobabel, que esto no va a ser el resultado de su capacidad. Esto no va a ser el resultado de su poder, porque si fuera el resultado de su capacidad, esto se queda sin hacer. Si fuera el resultado de su poder, esto no llega hasta donde yo necesito que llegue o quiero que llegue. Si fuera el resultado de su sabiduría, usted ni empieza. Esto va a ser por el poder, por la capacidad y por la sabiduría que mi espíritu va a meter en usted, para a usted usarlo solamente como el vehículo para yo moverme y hacer las cosas. ¿Cuántos me entienden eso? Cuando nosotros de pronto por ahí estamos, en esos momentos en donde estamos que no sabemos qué hacer con la persona que nos está mortificando la vida, que a veces son los hijos, a veces son la esposa, a veces son los esposos, a veces, los esposos molestamos poco, pero vamos a meterlos ahí en el paquete, ¿cierto? ¿Sí? A veces es cualquiera de la casa, a veces es cualquiera del trabajo. Y uno se pone que no sabe qué hacer con la vida con esa persona,
Por momentos uno ora a Dios y no sabe cómo orar. ¿Cuántos se han encontrado en esa condición? Una encrucijada que uno no sabe cómo orar por la persona. Y llega el momento en que a uno se le salen las cosas. Bueno, Señor, yo necesito que quite esta persona, pero uno no le dice que la quite y la mande para algún lado, sino pues que la quite. Y entonces de pronto la persona se muere y uno dice, bueno, gracias a Dios el Señor se la llevó. No, ¿cierto que no? Suena muy fuerte. Pero con esto que le quiero decir yo a usted, ¿a cuánto les gusta que la gente cambie? ¿A cuánto? Levanten la mano a los que les gusta que la gente cambie. Dígase usted a sí mismo, si yo cambio, todo cambia. Sonó maluco, ¿verdad? Porque como que queda como que el problema es usted. Queda como que el problema soy yo. Pero si usted cambia, todo cambia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en una persona es la paz. Y el otro es la benignidad, el dolor espiritual que se produce adentro de uno por ver las necesidades espirituales de la gente. Entonces, cuando eso pasa, algo sucede adentro de uno. Daba de la persona, ya no importa. ¿Sabe por qué ya no importa? Porque hay un fruto del Espíritu Santo que ahora está en uno. ¿Y sabe cuál es ese fruto? Para que a uno no le importe. De pronto la persona sigue igual de molestona, igual de calumniadora, igual de humillativa, igual, todo igual. Pero ¿sabe por qué eso no molesta? Eso no molesta porque el fruto del Espíritu Santo, diga conmigo, de la paciencia, está en mí. Y entonces, como la paciencia está en mí, a mí no me importa lo que haga el hermano o la hermana. Ahora, ¿qué pasa con la paciencia? Que la paciencia muchas veces nosotros creemos que es la capacidad para soportar lo insoportable, para soportar o para volverse uno el que se tira al suelo y todo el mundo pasa por encima de uno y a uno no le pasa nada porque uno tiene paciencia. Pero más sin embargo no, la paciencia no es eso. La paciencia bien definida quiere decir tener paz en medio de los problemas, porque yo sé que mi hermano o mi hermana tiene un problema que está produciendo ese comportamiento. Y entonces, como yo sé eso, ¿para qué me meto en lucha con mi hermana? ¿Sabe con quién me meto en lucha? Con lo que maneja mi hermana, con lo que maneja mi hermano, con lo que maneja el esposo, con lo que maneja la esposa, porque eso es espiritual. ¿Sabe usted que en el libro de Filipenses, verso 4, por allí, por el 13 al 16, dice que Dios tiene paz de la que sobrepasa el entendimiento de los hombres para los que le aman, para los que le sirven, para los que le buscan, para los que creen en Él? Y sabe que eso quiere decir paciencia. O sea, usted llega a su casa y usted encuentra el mismo cuadro. Usted encuentra la misma razón por la que se vino peleando para acá. Usted encuentra la misma razón por la que venía peleando en el carro. Usted encuentra esa misma razón. Pero como la paciencia ahora es fruto de Dios en su corazón, a usted no le importa. No le vaya a decir al hermano o a la hermana, lo que pasa es que usted está endemoniado. No, es un espíritu inmundo, provocador, que trata de mantener su casa, su vida, su persona, la gente de su casa en continuas contiendas. Pero como usted ya sabe, a usted le resbala. Pero ¿sabe qué hay que hacer para que resbale? Toca tener paciencia.
Cuando Zorobabel recibía la palabra, él está recibiendo la palabra para edificar un templo así de varillas y ladrillos y cuanta cosa. Pero cuando el apóstol Pablo dijo, ustedes son templos, y cuando el apóstol Pedro dijo, ustedes son casas espirituales que necesitan ser construidas, entonces ahora estaba hablando de fundamentos espirituales metidos adentro de la persona para que la persona pudiese aguantar los tiempos difíciles por donde toda persona en algún momento tiene que pasar. Pudiera hacerle frente a las tentaciones, pudiera hacerle frente a los pecados, pudiera hacerle frente a todas las cosas y ganar. Cuando usted o yo, cuando nosotros estamos llenos de Dios, porque llenos de Dios es que el fruto del Espíritu de Dios esté produciendo la razón de ese fruto en el corazón de uno. Cuando eso está pasando, entonces yo quiero decirle, no hay absolutamente nada que lo pueda mover a uno a pensar de otra manera que como Dios quiere que uno piense, porque algo está claro: del pensamiento de Dios nosotros derivamos su voluntad para nosotros. Si Dios dice que usted y yo necesitamos ser edificados como casas espirituales, pues vamos a la Biblia, buscamos los materiales y con esos materiales edificamos nuestra vida edificada de esa manera nunca, jamás se va a apartar del Señor. Y yo se los digo de la siguiente forma. Recuerdo hace muchos años, aquí en la iglesia, nosotros acostumbrábamos a invitar a una persona muy apreciada, él ya está con el Señor. Y recuerdo que una de esas veces que el hermano vino aquí a traer palabra del Señor, estaba hablando acerca de la familia y lo difícil que era tener a la familia en el camino y que la familia no se descarrilara. O sea, él estaba más o menos como en ese tema. Yo era la persona que llegaba a la iglesia con toda la familia, ya con mi esposa y los 5 hijos. Y cuando yo llegaba, pues obviamente nosotros ocupamos en aquella época una línea de bancas, ¿sí? Y al hermano le llamaba la atención eso, y dentro de su ilustración de momento dijo, así como Montoya, está fácil porque los hijos pues están chiquitos y le tienen que hacer caso. Pero cuando esos muchachos tengan 18 para arriba, pues quién sabe si va a ser así de fácil. El hermano los tenía descarrilados. Y entonces cuando yo escuché eso, inmediatamente yo dije, esa palabra no la recibo, eso rebota en el nombre de Jesús. Mis hijos no van a conocer el mundo porque yo no engendré hijos para que le hagan vacaciones al diablo. Eso lo pensé yo dentro de mí, lo dejé ahí. Y fueron pasando los años y llegaron 18 años y un día, 20 años, 30 años, 40 y pico de años, 41 años creo. Sí, 41, no, es que a uno se le olvida porque como uno se tiene que quitar años, entonces como 41 años, ¿sí? Y yo le puedo decir a ustedes, la oración con mi esposa Marta por esos muchachos era que tuvieran un encuentro con el Señor Jesucristo y punto. Porque cuando un muchacho tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llena y ese muchacho jamás le va a interesar el mundo, jamás le va a poner oídos al diablo, jamás se va a ir de la iglesia, jamás va a ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un encuentro con el pastor de pastores, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el que salva el alma, con el que llena del Espíritu. O sea que cuando eso pasa, yo quiero decirle, jamás va a pasar eso. Y quiero contarles algo más. Yo fui muy celoso criando a mis hijos y me molestaba cuando de pronto escuchaban música así como rara. Y un día
yendo con mi esposa en el carro de uno de ellos. Metí un CD y empezaron a hablar ahí que yo no entendía. Y entonces yo nominé lo que estaba escuchando como música rock, como rock pesado que llaman. Cuando yo escuchaba eso y volví, lo puse y lo escuché, y yo me movía en mí cuando yo tenía por ahí 15 años más o menos, y yo escuchaba esa música y yo escuchaba esas guitarras y yo escuchaba cantantes y músicos de esa época. Yo dije, no, esto no es cristiano, le decía yo a mi hermana, a mi esposa, porque yo al final no entendía y ella tampoco. Entonces cogí todo eso y lo tiré para afuera. Íbamos por la 277, carro andando, y para afuera y le limpié el carro al muchacho de todo eso. Después me senté y me dijeron que eso era rock cristiano. Y yo dije, bueno, pero es que adorar a Dios en rock está como complicado. Pero mi esposa me dio una palabra rema. ¿Y sabe cuál fue la palabra rema? Me recordó. Y luego nosotros nos estuvimos orando para que Dios los cuidara. Déjeselo a Dios. Si está haciendo algo malo, Dios se encarga, porque a usted le va a quedar muy complicado andar con él para todos lados. Y lo dejé ahí, y hoy puedo decirle, tengo un hijo que para mí es un orgullo. Y no es solamente uno. Hablo del mayor, que ustedes lo conocen. Hablo del que le sigue. Tengo un hijo que es un orgullo para mí. También le hablo del tercero, le hablo del cuarto y le hablo del quinto. Son un orgullo para mí, no por lo que yo hice, sino por lo que mi esposa y yo oramos al Señor, que tengan un encuentro con Dios, porque si tienen un encuentro con Jesús, van a ser llenados del Espíritu de Dios. El mundo siempre les va a proponer una carrera distinta, pero Dios los va a llevar al destino. Dios dijo que los iba a llevar, y hoy, después de 41 años, yo podría decirles lo que Dios me dijo es verdad. O sea que cuando miramos esa realidad, mis hermanos, llévense eso en el corazón. No los persigan. No ayune para que dejen o quiten eso. Ayune y ore para que tengan un encuentro personal con Jesucristo, porque cuando hay un encuentro personal con Jesucristo, el templo va a ser edificado a la manera de Jesús, y cuando el templo está edificado a la manera de Jesús, no hay diablo que pueda hacer nada en contra de ellos. Voy a concluir diciendo, yo tengo con la hora de Colombia. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Yo sé que aquí hay muchos que tienen luchas con sus hijos. Y usted de hoy en adelante váyase con la encomienda de orar porque ellos tengan un encuentro con Jesús. Yo hablaba con mi esposa en estos días ante una pregunta que ella me hizo. Y le dije, lo que pasa es que estas personas no han tenido un encuentro con Jesús. No es que se hayan olvidado del primer amor, es que no han tenido un encuentro con Jesús. Porque cuando se tiene un encuentro con Jesús, es imposible olvidarse de lo que Dios hace, porque uno es testigo de lo que Dios hace con uno. ¿Estamos? O sea que yo creo que la lucha de todos los que estamos en esta casa, jóvenes y mayores, debe de ser esa. Los jóvenes, orar por un encuentro personal con Jesucristo, porque si usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, su casa va a quedar muy bien edificada. Y como dice el apóstol Pedro, usted va a servir para la edificación de muchas otras casas espirituales. Si usted es una persona mayor, sus hijos van a quedar muy bien edificados, y ellos y usted van a servir
para edificar otras casas espirituales. No necesitan mucho, solo necesitan que Dios haga su manifestación poderosa a través de su Santo Espíritu y los llene de los frutos espirituales. Porque le voy a decir algo, y yo me doy cuenta de eso, y más ahora que ya voy de salida, pues me tengo que dar cuenta mucho más. Pero cuando yo veo a los hijos ministrando a todos, porque todos ministran, unos en una forma, otros en otra, entonces yo me doy cuenta que esa oración tuvo relevancia en el momento que se hizo. Y no una oración grande, ni larga, ni profunda, ni llena de mucha Biblia. Fue una oración que salía de dos personas, padres de estos 5 muchachos, que tenían temores, como los tiene todo el mundo, de criar su familia en los Estados Unidos, porque de los Estados Unidos se hablan barbaridades. Y yo podría decirle a usted algo, pero bien claro, y se lo digo con todo el corazón: no hay un sitio tan bueno como para criar los hijos, pero no hay un sitio tan malo como para que pervierta hijos llenos del Espíritu de Dios. No lo hay. O sea, Dios nos deja a nosotros enseñanzas muy claras, y una de esas es la edificación del segundo templo. El primer templo se cayó, y quizás el primer templo suyo estaba caído, pero cuando llegó a Cristo Jesús, se empezó la edificación del segundo templo suyo, y usted hoy es hijo e hija del Señor. Cuando nosotros hablamos de Zorobabel, dijimos que quería decir, porque con eso voy a concluir, semilla de Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia, habla de sitio de confusión. Zorobabel era una semilla que venía del sitio de confusión. Pregunta: de los que hemos llegado a Cristo Jesús, ¿venimos de algo parecido? ¿Venimos siendo algo parecido? Pero sin embargo Dios nos transformó. No importa dónde nacimos, no importa de quién recibimos, lo que importa es que el que edifica la casa está con nosotros. El que edifica el templo está con nosotros. Y como Él está con nosotros, diga conmigo: no hay nada que temer. Solamente no puedo apartarme del edificador, porque el que coloca el cimiento, que es Dios, se encargará de que esta estructura crezca y crezca hasta el día del Señor. Y esa estructura es usted, y esa estructura es su familia. ¿Por qué no levanta usted su mano al cielo ahí? Y así, con su mano levantada al cielo, lleve en su corazón estudiar los frutos del Espíritu de Dios y ponerlos en la perspectiva de los materiales espirituales con los que Dios quiere edificar su casa. Y cuando hablo de su casa, no hablo de donde usted vive. Cuando hablo de su casa, hablo de usted. Porque cuando eso pasa, el mundo suyo cambia. Y cuando el mundo suyo cambia, todo a su alrededor cambia. Porque todo usted, todo, absolutamente todo, lo va a empezar a ver distinto. Lo va a ver con sus ojos absolutamente limpios, porque su alma va a estar limpia. La Biblia dice que sus ojos son el espejo de lo que usted tiene adentro. Son el espejo de su alma, son el espejo de su espíritu. Lo que usted mire con un corazón limpio, usted lo va a ver limpio. Y puede que de pronto en las acciones diarias usted no vea mayores cambios, pero de algo puede estar seguro: lo que usted confía en las manos de Jesús de Nazaret, usted lo va a ver bien en el espíritu y en movimientos diarios.
dígase a sí mismo: yo no nací para hacer las cosas que el mundo impone. Yo no engendré hijos para que hagan las cosas que el mundo impone. Dígase usted a sí mismo: yo nací para tener una familia de bendición y para hacer bendición para mi familia, y con mi familia ser bendición para las familias del mundo. Dígase usted a sí mismo, hágase usted una autoministración, lleve usted una mano a su corazón y con esa mano empiece a colocar los deseos que hay en su corazón en las manos del Señor, creyendo en su espíritu que este mundo sí nos lo han cambiado, sí está siendo transformado, y está siendo transformado de mala manera y para cosas no buenas. Está recibiendo un ropaje que parece bueno, pero que cuando se profundiza en lo que hay debajo de ese ropaje, uno encuentra que nos están llevando a aceptar cosas que no conducen para bien como si fuesen buenas. Entonces usted empiece a decretar en su espíritu que a través del fruto del Espíritu de Dios en usted se empiezan a manifestar los dones que hacen afuera o que sacan afuera de su vida y su casa, esos dones de sabiduría o ese don de sabiduría, ese don de discernimiento de espíritus, para que usted pueda ver lo que otros no ven, para que usted pueda de cada cosa ver el mundo espiritual que se encierra en ella, de dónde viene, cuál es su presencia y por qué razón están llegando. Que usted pueda ver todo eso, porque todo eso necesita ser visto para defendernos de las artimañas del enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir, pero nosotros sabemos que Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, ha aparecido para deshacer las obras del diablo. Y teniendo eso claro en nuestro corazón, nosotros podemos andar tranquilos, podemos andar en paz, podemos volver a amar, podemos andar con el gozo del Señor, podemos tener la paciencia de la que habla la Escritura, como habla la Escritura de ella. Podemos tener la benignidad en nuestro espíritu y también la bondad. Podemos tener la capacidad para no hacer lo que Dios dice que no se debe hacer, aunque la carne quiera llevarlo a hacer. Podemos tener esa templanza, ese dominio propio. Podemos tener la fe que nos ayuda a creer, que nos ayuda a estar seguros, a tener toda nuestra confianza puesta en el dador de la vida, en el precursor y hacedor de la fe, nuestro Señor Jesucristo. O sea, cosas tan gloriosas como esas son las que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, produciendo una edificación diaria del templo de Dios, del templo del Espíritu de Dios, esta casa viva, como dicen las Sagradas Escrituras, esta casa construida con piedras vivas. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, dame la sabiduría. Dígale: Señor, dame la sabiduría para aplicar esta palabra en mi vida y en mi casa. Que usted pueda multiplicarla, que usted pueda retransmitirla, no tanto con palabras, sino con acciones. Porque cuando las acciones se muestran, entonces se es más eficaz que con las palabras. Dile: Señor, yo te pido en esta mañana que me des el don de discernimiento de espíritus, para yo poder saber contra qué o contra quién es mi lucha.
lucha en el mundo espiritual. Dígale: Señor, dame el don de discernimiento de espíritus. Dígale: Señor, dale el don de discernimiento de espíritus a mi esposa, al esposo, a mis hijos, que ellos puedan discernir cuando el maligno venga con palabras persuasivas y de naturaleza humana para robarse el fruto, para robarse la bendición. Ahora sí, con su mano levantada, dígale: Señor, te doy gracias. Dígale: Señor, yo te bendigo. Dígale: Señor, yo te exalto y yo te glorifico. Oro por mi familia. Es como decir, pastor, oro porque en mi casa desde ya haya un altar de oración en donde todos los de mi casa se arrimen como la leña a ese altar para que nunca se apague el fuego. Amén y amén.